Qué alegría estar de nuevo con cada uno de ustedes en esta serie de adoración y música de 8 temas titulada La música y el conflicto cósmico. Mi nombre es César Martínez Beltrán y seré su profesor de música y adoración en este instante. Quiero mencionarles que estamos muy felices porque llevamos en nuestro cuarto tema. Esperamos hayan seguido consecuentemente los temas anteriores y sobre todo la introducción, que es la base de todo lo que estamos teniendo durante estos 8 temas. Nuestro cuarto tema para el día de hoy se titula Ministerio Musical, una idea de Dios, el cual vamos a tocar 5 secciones. Primero, el ministerio musical en el cielo. ¿Qué es un ministerio musical con base a la Biblia? ¿Qué es un ministerio? Origen del ministerio musical en el planeta Tierra. Cualidades de un ministro y de un ministerio musical. Y también finalizaremos con cualidades necesarias para ejercer un ministerio musical con base a la historia, el ejemplo, la luz del pueblo de Israel. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos. Gracias, gracias. Todos los días te damos gracias porque es la única forma de expresarte a ti todo ese amor que nos diste a nosotros. Nos creaste, pero caímos y teníamos que ser desligados de ti. Pero enviaste a tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros para redimirnos, para volver a llamarnos tus hijos. Por eso, Señor, gracias, te pedimos que nos acompañes. Vamos a estudiar tu mente, vamos a estudiar tus propósitos, vamos a estudiar algo que tú creaste para copiarnos porque lo que tú creas es bueno y asimismo ser mejores en la adoración hacia ti y sobre todo adorarte en espíritu y en verdad. En Jesús, amén. El primer punto que vamos a tratar es el ministerio musical, una idea de Dios. Nace en la mente infinita del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el título o la sección mejor de la Maranata, de la matutina Maranata inspirada por Dios de Elena de White dice: vi la belleza del cielo, fue transportada al cielo. Oí a los ángeles cantar sus signos arrobadores, tributando alabanza, honra y gloria a Jesús, pues pude entonces tener una vaga percepción del prodigioso amor del Hijo de Dios. ¡Wow! Elena de White en visión pudo ver la música del cielo, pudo escuchar, pudo ver los instrumentistas. Qué privilegio, ¿verdad? Poder conocer el ritmo, los acordes, la armonía del cielo. Y Elena de White en visión cuando va, pudo ver allí los signos arrobadores, tributados de alabanza hacia Jesucristo. Pudo escuchar la música. Es decir, el ministerio musical nace en la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para desarrollarla en el cielo. Esta idea de hacer un ministerio musical no nace en la mente de un ser humano, no nace después del pecado como una necesidad de la naturaleza pecaminosa del hombre, no, sino nace en un mundo perfecto, es algo bueno. Pero si hay un ministerio musical, debe haber alguien quien la dirija, pues sabemos de que Dios es un Dios de orden y tiene directrices, tiene dirigentes en cada uno de los puntos. ¿Recuerdan cuando los seres humanos pecaron? Dejaron unos ángeles específicos para que cuidaran allí el Edén. Cada ángel, Dios tiene allí organizado a quién le corresponde cada función. Es por eso que cuando estudiamos el libro de Historia de la Redención, capítulo 3, dice: había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angelical se había unido a él y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos de honor a Dios y a su amado Hijo. Dios crea el ministerio musical y al crear el ministerio musical entonces también crea un director de ministerio musical allí en el cielo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios el cual organiza todo de una forma perfecta. En la mente de la deidad cupo la idea de crear un ministerio musical. Quiero decirte, querido ministerio musical que me escucha, dúo, cuarteto, solista, hermanos, de música o de otro departamento de la iglesia, que el ministerio es una idea de Dios. Y el ministerio musical aún más, porque la luz nos especifica que en el cielo había ministerio musical. Dios solo crea lo que es bueno y bueno en gran manera. Si Dios lo creó, podemos imitarlo. Es bueno, sale de la mano creadora de la deidad. Es una idea divina y debemos imitarla. Y quiero preguntar, ¿en tu iglesia, distrito, asociación, unión o división tienes organizado el ministerio musical? ¿Estás copiando la idea de Dios?
¿Estás imitando lo que Dios creó en el cielo? Si sabemos de que Dios es 100% bueno, las ideas que Él saca, las ideas que Él publica, lo que Él crea, debemos copiarlo. Por eso quiero hablar directamente a los pastores, quiero hablar directamente a los administradores, pero también a los músicos para que gestionen, creen, promuevan el ministerio musical en cada iglesia, asociación, misión, unión o división. Porque el ministerio musical es una idea de Dios, es una idea santa. Segundo punto. Hemos escuchado la palabra ministerio en muchos sentidos. Ministerio de la mujer, ministerio joven, ministerio infantil, ministerio por aquí, ministerio por allá. Hemos escuchado anteriormente que Dios crea el ministerio musical en el cielo, pero ¿qué es un ministerio? Nos hemos puesto a pensar qué significa realmente ministerio y les invito para que puedan comentar allí en el chat. Reaccionaremos a sus comentarios, contestaremos también y sobre todo, como ya lo he venido diciendo, aprenderemos, porque esto es un estudio sobre música de adoración. Puede que me corrijan, puede que me complementen y pueden hacerme mejor a través de sus comentarios, así que estamos abiertos con respeto y con oración y basados en un escrito está a ver sus comentarios y mejorar y sobre todo aprender. ¿Qué es un ministerio? Escriban ahí, por favor. Estoy tratando de hacer un poquito de tiempo para que ustedes puedan escribir allí en sus comentarios. Cojan su celular, cojan su tablet, cojan allí el dispositivo que tengan y comenten, por favor, ¿qué es un ministerio? Hablamos mucho acerca de los ministerios, pero a veces no sabemos la definición exacta y correcta. Quiero decirles que la definición de ministerio musical, según el Antiguo Testamento, en Éxodo 39:1 dice: la palabra ministerio se encuentra en Éxodo 39:1. El término en hebreo es chara, cuyo significado básico es servicio. Qué interesante. La palabra ministerio significa servir, significa hacer un trabajo para otra persona, significa servicio. Así que ya vamos atando cabos y ya vamos imaginándonos nuestro ministerio musical, nuestro ministerio que tenemos allí, instrumentista, qué tan objetivo es con base a lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos textos más acerca del ministerio en el Antiguo Testamento, pero por tiempo no los vamos a tocar todos. Otros se encuentran en Primera de Reyes 10:5, los servidores de la corte de Salomón. Otro también está en Josué 1:1, quienes ayudaban a una persona de alto rango. Siguiente, Salmo 103:21, los ángeles y muchos más que tal vez compartiremos en el chat o en otra ocasión, pero por tiempo no los vamos a tocar aquí. En el Antiguo Testamento, cuando vemos el arameo, cuando vemos el hebreo, podemos encontrar que la palabra para describir ministerio en la Biblia es servicio. ¿Tenemos la concepción clara de servicio en nuestros ministerios musicales? Pero continuemos. Pasa Cristo Jesús, viene Cristo Jesús, parte la historia de este mundo, parte la Biblia en dos y entonces el Nuevo Testamento nos trae también la palabra servicio. ¿Cambiará de significado o continuará con toda la línea? Observemos. En el Nuevo Testamento el término aparece por primera vez en Lucas 1:23 y se usa el término griego leiturgia, que significa función pública o servicio. No cambia el significado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la línea sigue la misma. Ministerio significa servir. Ministerio significa ayudar a otros. Ministerio significa ser por debajo para glorificar a otros, para colaborar a alguien más grande que nosotros. Pero en Hechos 1:17 viene un término que me gusta. Aparece otra vez el término ministerio y la palabra en griego usada es diaconía, que significa servidor público o ayudante. ¿Les parece curiosa o conocida esta palabra diaconía? Efectivamente, similar o es tal vez la palabra el cual se le llama a nuestros hermanos que están en la iglesia, humildes y colaboradores, diáconos, a ese departamento de la iglesia. Saca ese nombre, como significa servicio, diaconía, entonces los diáconos de nuestra iglesia. Aquellos que están detrás de cámaras, aquellos que están detrás del telón, aquellos que sacan las sillas, limpian el polvo, trapean, ayudan y colaboran. A ellos se les llama diáconos. ¿Ya comprenden bien la función o por qué ese nombre que ellos reciben? Y hoy recuerdo un hermano
que se llama el hermano Cubillos en los llanos orientales de Colombia. En la iglesia allá donde este servidor pertenece y se reúne, antiguamente no tenía paredes, era una iglesia campestre, así que solamente tenía el techo y unas grandes columnas. Así que los diáconos, domingo en la noche, tenían que recoger y sacar las sillas. Miércoles, viernes, sábado, tenían que hacer esa tarea todas las veces que hubiera culto. Así que sacaron una lista de diáconos, el cual por ese trabajo tan exigente de cargar sillas, volverlas a llevar al sitio y demás, para que las personas no se fueran a desgastar. Así que curiosamente el hermano Cubillos, el diácono de la iglesia, uno de los más longevos de la iglesia, todos los días de culto sacaba y entraba a las sillas. Así que un diácono joven en una ocasión le preguntó, pero hermano Cubillos, ¿cómo es posible que usted venga a colaborar hoy? Usted no está en la lista. Hermano Cubillos, tal vez se equivocó, tal vez de la edad, no ve, pero es que usted no está en la lista. Y el hermano Cubillo le dice unas palabras que impactaron mi corazón. El hermano Cubillo le dijo, yo no estoy en esta lista, pero estoy en la lista de Dios. ¡Wow! Qué impresionante lección que nos da el hermano Cubillos. Cuando nosotros servimos al Señor, no importa si estamos en la junta o no estamos en la junta, no importa si me llamaron o no me llamaron, no importa si me escribieron o no me escribieron, yo debo estar siempre listo, con humildad, sin tener cargo o no teniendo cargo, siempre listo para servir, no a los seres humanos, sino a Dios. Porque a veces como ministerios musicales orgullosos, si no nos ponen en lista, si no nos dieron un cargo, entonces no sirvo. Y antes tengo confrontaciones con el líder, porque es que no me dieron ese cargo que yo quería. No me pusieron allí, llamaron a otro ministerio y no me llamaron a mí. ¿Cierto que nuestro corazón a veces es egoísta? ¿Cierto que nuestro amor al yo a veces nos hace brotar eso en nuestros corazones? ¿Cierto que a veces tenemos esos mismos sentimientos del exdirector de música del cielo en nuestro corazón? Roguemos a Dios, roguemos al cielo para que nuestra actitud sea una actitud humilde, sea una actitud verdadera de un ministerio, es decir, diaconía, un servicio humilde al Señor. Siempre debemos estar en disposición para servir a Dios y la humanidad, porque como dijo el hermano Cubillos, así yo no esté en la lista de los hombres, siempre estoy en la lista de Dios. Amén. Digamos amén allí en el chat. Pero también quiero resaltar una persona muy importante en mi vida y en este proceso musical, y ha sido mi maestro, el doctor Nelson Berrío Grandas. Cuando estaba en la universidad nos dio una cátedra acerca de filosofía de la música sacra, y de allí fue mi punto de partida, hace 13 años atrás, acerca de la música y la adoración. Créeme en que estaba en el 4º año de licenciatura en música y fue la primera vez que vi como materia, vi que se podía predicar de la música. Yo pensé que los músicos solamente podíamos hacer música, tocar piano, cantar, hacer grupos musicales, pero cuando el maestro Nelson Berrío me dio esa clase, allá por el año 2010, impactó mi corazón. Dije, wow. Se puede predicar de la música, se puede investigar de la música, se puede hablar más acerca de la música. ¿Y por qué los músicos no lo hacemos? ¿Y por qué no hay más predicaciones? ¿Y por qué no hay más seminarios acerca de música de adoración? Me pareció algo muy curioso y allí entonces empecé a estudiar un poco más acerca de este tema. Donde esté el profe Nelson, le envío un gran abrazo por esa educación que me dio en esa entonces, 13 años atrás. Y el doctor Nelson Berrío dice en su libro, La música en el marco del conflicto cósmico, algo bien interesante. ¿Qué es un ministerio musical? Una persona o grupo que se pone en disposición a Dios con un sentido alto de servicio, siendo llamado a administrar la grey de acuerdo con el don musical que el Señor le ha confiado. ¡Wow! ¡Qué definición tan interesante la de este doctor en música! Primero, un ministerio musical es una persona o grupo. Quiero decirte que si tú eres un solista, dama o caballero, o niño, o joven o adulto, si tú eres un dúo, un cuarteto, un trío mixto, un trío femenino, masculino, un coro, un grupo vocal, un grupo instrumental, una orquesta sinfónica cristiana adventista, tú ya eres un ministerio. No puedes estar funcionando como una persona musical o un grupo musical nomás. No, tú cumples una función importante en la obra del Señor. Si eres el Cuarteto Jerusalén, pues entonces eres el Ministerio Jerusalén por medio del cuarteto.
Si eres un solista, también tienes un ministerio. Debes comprender de que tienes una misión delante de nuestro Padre Celestial que cumplir como ministerio musical que tienes. Pero sigue diciendo el texto que con un alto sentido de servicio. Nuestro principal objetivo es servir a Dios, servir a la iglesia y servir al prójimo. Si tu ministerio musical no tiene esa visión y más bien te tratas de servirte a ti, subes videos y miras cuántos me gusta tienes, cuántas reproducciones tiene, y para monetizar y pensar en ti, estás desenfocado. No quiero decir que sea malo monetizar, ni quiero decir que sea malo tener me gusta, ni tener muchas vistas, no. Pero sí quiero decir que ese no es el fin último, es simplemente el proceso para llevarnos al verdadero fin que se llama Cristo Jesús, el servicio a Dios. Por eso nosotros debemos tener un alto servicio de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Pero sigue diciendo, ha sido llamado, comprender de que tenemos una misión. Quiero desafiarte, querido solista, músico, cuarteto, grupo, vocal, todos los músicos que me escuchan. ¿Dios te ha llamado a hacer lo que estás haciendo? ¿O tienes dudas de lo que estás haciendo? ¿Será que yo canto y será que Dios me llamó a eso o no? Pregúntale a Dios. Arrodíllate, ponle una señal, pon una prueba. Señor, ¿será que este cuarteto que estoy haciendo, tú lo has llamado, tú lo necesitas? ¿O simplemente es una creación humana de lo que estamos haciendo y tú más bien me necesitas en otro ministerio? Yo no tengo la respuesta, pero la respuesta la tiene Dios. Así que los invito a todos los músicos, si no lo han hecho, a ponerse de rodillas y decirles, Señor, aquí me tienes. Y vas a sentir en tu corazón el llamado de Dios. Poderosamente el Señor te va a decir a través de una persona, de su palabra, de muchas cosas, te he llamado, pero no para cualquier cosa, sino para cumplir la misión por el cual te tengo preparado a ti. Pero dice allí, sigue diciendo el texto del doctor Nelson Berrío, siendo llamado a administrar la grey. Wow. En la lección pasada pudimos ver un poquito más acerca de la administración de los dones y comprendemos más este término durante 3 meses. Administrar. Administrar significa que tú estás a cargo de algo muy importante, pero que no es tuyo y tienes que dar cuenta a otra persona. Cuando alguien te contrata y te dice, te doy este negocio para administrarlo, tarde que temprano vendrá el dueño de la empresa y te va a pedir cuentas, te va a hacer una auditoría y puedes estar bien o puedes estar mal. No hay dos caminos. Cristo te ha dado unos dones y talentos. Cristo ha permitido que tú seas un solista, dúo, cuarteto, coro, trío, que tengas una orquesta, un grupo instrumental, pero con el objetivo de que tú administres esos dones, esas capacidades, sirvas a Dios, a la iglesia, al prójimo. Y cuando Él venga por segunda vez, te va a pedir cuentas de la administración. Te va a hacer una auditoría, te va a hacer una evaluación, te va a hacer allí un compendio financiero, entre comillas, de todo el proceso que se está haciendo y te va a decir, felicitaciones porque estás en cero, estás muy bien o estás por encima de las capacidades que te ha pedido. O por el contrario te va a encontrar en rojo, te va a encontrar que la administración fue fallida, que no fue correcta y el Señor va a decir apartado de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que no queremos. Por eso como administradores, tu coro, tu grupo musical como administrador debe tener muy en cuenta que debemos darle cuentas a Dios, no solo cuando Él venga, sino todos los días de nuestra existencia. Pero finaliza el texto diciendo, de acuerdo con el don musical que Dios nos ha dado. Así como los dedos de la mano son diferentes, pero todos son necesarios, asimismo son nuestros dones musicales. Algunos tienen la capacidad más de instrumentistas, otros tienen la capacidad más de vocal, otros tienen más la capacidad de dirigir, de administrar. Este servidor no es su fuerte cantar. Y tal vez alguno dirá, ay, sí, yo lo he notado, ¿cierto? Mi fuerte es más la administración, mi fuerte es más la gestión, mi fuerte es más la dirección orquestal que otro. Así que le apuntamos a todo esto. Pero como tenemos un ministerio en el cual es fuerte vocalmente, ahí tratamos de hacer el esfuerzo y de estudiar y de cantar con el cuarteto, con el grupo vocal. No me han sacado de los grupos musicales porque soy el director, pero entonces seguimos en ese proceso de aprender y de cantar para el Señor. Así que quiero decirte y hacerte una pregunta muy interesante y te pido por favor de que te concentres en lo siguiente que te voy a decir. Muy atentos, deja lo que estás haciendo, presta atención allí en el dispositivo donde estás viendo y querido músico, escucha lo que te voy a decir. Quiero preguntarte,
Si bien tú cantas, tocas un instrumento, diriges, ¿le estás pidiendo el don de la música a Dios? ¿Le estás pidiendo el don del canto a Dios? ¿Le estás pidiendo, si tocas un instrumento de viento, que el Señor te dé ese don, esa capacidad que tienen los ángeles del cielo para interpretar instrumentos de viento, que pongan en tu boca ese don? Quiero decirte que muchas personas tienen la gran capacidad de cantar y de tocar sin pedir el don. Dime cuánta más capacidad tú tendrías, a cuánto más lejos llegarías para honra y gloria del Señor si todos los días pidieras el don, ayunaras y oraras y le dijeras al Señor: Señor, dame ese don de dirigir, dame el don de ser un ministro musical, dame un don de cantar para transformar vidas para vida eterna. Si no lo haces, quiero pedirte, quiero invitarte para que le puedas pedir el don a Dios. Pero también quiero hacer un llamado a los padres, aquellos que están apenas induciendo a sus chicos en la música cristiana. Ora tú también como padre, madre, y dile: Señor, dale el don a mi hijo, dale el don a mi hija de tocar ese piano y que esas melodías puedan transformar para vida eterna y puedan ser como David, espantar los espíritus malignos y por el contrario traer ángeles no caídos a nuestra casa, a los lugares donde participamos. De esa misma manera, un ministro musical es una persona, vuelvo y repito, que se pone en disposición a Dios con un sentido alto de servicio, siendo llamado a administrar la grey de acuerdo con el don musical que Dios le ha confiado. Dios ha confiado en ti. Dios te ha dejado algo importante para hacer, una tarea para hacer. Con oración y trabajo y estudio de su palabra, oremos y digámosle: Señor, has confiado en mí, quiero cumplirte a ti también. Siguiente sección. Todo lo que hemos mencionado hasta ahora, pues ha pasado en el cielo y también pudimos notar qué es un ministerio musical también aquí en la tierra. Pero resulta una pregunta muy importante y es: ¿cuándo se originó el ministerio musical en la tierra? ¿Cuándo fue sus inicios? ¿Qué provocó esos inicios para que existiera un ministerio musical en la tierra? Y quiero entrar en contexto para darte la respuesta. El pueblo de Israel, después de estar con José y sus hermanos y demás, empezó un proceso largo para finalmente el faraón olvidarse de lo bueno que era el pueblo de Israel y de su Dios, y finalmente cayó en Egipto esclavo. Más de 400 años esclavo duró el pueblo de Israel en Egipto. Y aunque leemos la Biblia y patriarcas y profetas, debemos ir más al detalle y volar nuestra imaginación de forma saludable, como lo dice Elena de White, para aprender más y sentir amor por Dios a través de las cosas. Me explico. El pueblo de Israel sufría mientras era esclavo y las madres del pueblo de Israel veían cómo sus hijos salían a trabajar, pero no todos volvían a veces. A veces eran matados en Egipto. Sus largas horas de trabajo, su latigazo, su presión, a veces el desgaste, morían. Y la madre, cuando salía a recibir a sus hijos allí en Egipto, los israelitas podían notar de que sus 5 hijos que salían solamente volvían 4. A veces algunos volvían con heridas, algunos mutilados y algunas otras cosas sufrían allí. No era fácil la vida en el pueblo de Israel. Pero tras de eso el pueblo de Israel estaba en pecado espiritual. ¿Saben? Porque el pueblo de Israel salía a trabajar y no solamente era duro los latigazos, el sol, el esfuerzo que hacían, sino emocionalmente y espiritualmente sufrían, porque el trabajo que ellos estaban haciendo era un trabajo pecaminoso, era hacer, engastar, moldear allí ídolos paganos. Hacían el cuerno allí de los animales, le hacían la boca, las patas, y ellos pecaban allí espiritualmente. Es como tú vender cerveza, es como tú vender cigarrillo, tú vender cosas que perjudican a los seres humanos. Te duele el corazón, pecas espiritualmente. Esa era la condición del pueblo de Israel. Pero como conocemos la historia, el pueblo de Israel clamó a Dios. No solamente oró, sino clamó, gritó, fue constante: Señor, ayúdanos. Y Dios los escuchó. Ya conocemos poderosamente qué fue lo que sucedió. Finalmente el pueblo de Israel sale liberado, pasa por el Mar Rojo. Conocimos también en el segundo tema que cantan por primera vez allí el himno de Moisés en Éxodo 15 y alaban el nombre de Dios. Pero después de Dios hacer todas estas cosas, quiero decirte que Dios es un caballero, Dios es un Señor, Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida.
Y aunque Dios redimió al pueblo de Israel, aunque los escuchó, aunque los liberó, Dios cita a Moisés y le dice, ven Moisés, si bien yo los liberé, los saqué, les hice todo este proceso por amor, sin embargo, yo quiero preguntarle, y que le preguntes al pueblo de Israel, ¿ustedes quieren ser mi pueblo? Yo quiero ser su Dios, pero voluntariamente quiero que el pueblo se comprometa. Y el pueblo de Israel en ese entonces tenía tres decisiones. Primero, podían devolverse para Egipto. Segundo, podían quedarse en ese lugar donde los habían convocado y no seguir con el pueblo de Israel. O tercero, podía decir, aceptamos a Dios, queremos ser el pueblo de Dios y que Dios sea nuestro Dios, nuestro líder. Así que todo el pueblo de Israel dijo a una sola voz, queremos ser el pueblo de Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Qué lindo es el Señor de que aún que merece toda la honra y la gloria, nos pregunta, ¿quieres aceptarte? ¿Quieres que yo entre en tu corazón? Golpea nuestro corazón y no entra forzadamente, sino que nos pregunta. Y así le pasó al pueblo de Israel. Entonces Moisés, contento porque el pueblo de Israel había aceptado ser el pueblo de Dios, entonces sube al monte Sinaí. Y mientras sube al monte Sinaí, patriarcas y profetas dice que comenzaron a pasar ambientalmente cosas extrañas. No extrañas, sino la presencia de Jehová. Comenzó a ponerse el cielo gris, aunque estaba de día. Comenzaron a caer rayos y centellas. Comenzaron a caer unos poderosos truenos que parecía que el monte Sinaí se iba a destruir, se iba a desplomar. Y entonces Dios comienza a dictar y a escribir uno por uno los 10 mandamientos. En voz alta. Quiero decirte que si Dios le hubiera dado a Moisés las tablas de piedra, los 10 mandamientos, y le hubiera hablado directamente solamente a Moisés, cuando hubiera bajado Moisés, entonces el pueblo de Israel dice, como era tan tremendo, ¿cierto?, tan desobediente y tan murmurador, entonces hubieran dicho, no, eso te lo inventaste, Moisés. A ti te gusta molestar al pueblo, tú te lo inventaste. Por eso dice patriarcas y profetas que Dios dictó mientras escribía los 10 mandamientos en voz alta. Y todo el pueblo de Israel, los más de 2 millones de personas que se encontraban allí, escucharon uno por uno los 10 mandamientos dictados por Dios. Quiero decirte que hay algunos predicadores que tienen una voz poderosa. Hermanos, siento un nombre y tal. Y son tremendas esa voz. Otra voz también linda como la del pastor Bullón, tranquila, pero que llega al corazón. Yo no tengo una voz poderosa, pero trabajo con lo que el Señor me ha dado. Pero escuchar la voz de Dios, escuchar el timbre de Dios, escuchar las pausas de Dios, escuchar las frases melódicas y léxicas de Dios, debería ser algo poderoso e inolvidable en el pueblo de Israel. Y los más de 2 millones de personas en Israel pudieron escuchar de primera mano cómo Dios hablaba, su tono de voz. Aunque no lo vieron, lo pudieron escuchar a ellos ahí dictando los 10 mandamientos. Moisés entonces baja feliz del monte Sinaí porque el pueblo de Dios se había comprometido. Dios había hablado y ahora iban a ser un pueblo bendecido porque cuando obedecemos los mandamientos, la ley de Dios, somos bendecidos en su nombre para su honra y su gloria. Pero ahí podemos estudiar el hecho en Éxodo 32, que mientras Moisés bajaba, comenzó a escuchar una música extraña, una música diferente. Y dice allí, ¿será que están allí en conflicto? ¿Será que están en pelea? Y dice Moisés, están en una fiesta. Y como el pueblo de Israel llevaba más de 400 años esclavo, pues las fiestas que ellos acostumbraban eran las fiestas paganas de Egipto. Y entonces dice el libro de Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al pueblo de Israel se le ocurrió la espectacular idea de decir, no vemos a Moisés, escuchamos a Dios pero no lo vemos. ¿Qué tal si hacemos un becerro de oro, una imagen, pero que represente a Elohim? Cuando estudiamos el original
del hebreo, podemos encontrar que la palabra utilizada para decir Dios no es Dios minúscula, sino es Jehová. Ellos querían hacer una fiesta para Jehová, para Dios. No querían hacer una fiesta para Moloch, ni para el diablo, ni para Satanás. No, ellos querían hacer una fiesta para Jehová, pero representaban un becerro de oro. Por eso el versículo 5 dice que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y comenzaron entonces la rumba, comenzaron entonces la fiesta. Y quiero llevarte a algo bien interesante. Cuando Moisés empieza a bajar, Moisés dice: eso es una fiesta, es decir, música pagana de Egipto. Pero como era una fiesta para Jehová, la letra de las canciones que cantaba el pueblo de Israel, ¿para quién eran? Eran composiciones de Dios, era letra de Dios. Es decir, era música pagana, secular de Egipto, importada de Egipto, porque ellos era acostumbrados a Egipto, a las costumbres de Egipto, pero con la letra de Jehová, de Elohim, de Dios. Unificaron los géneros seculares de Egipto, pero con letra de Dios. ¿Y qué pensó el Señor? ¿Aceptó su ofrenda? Quiero decirte que el fin nunca justificará los medios. Ellos dijeron: vamos a alabar a Jehová, pero con la estatua de oro del becerro. Cuando hace pocos minutos, tiempo atrás, habían escuchado el mandamiento: no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra. Así que quiero decirte, ¿cuál es el resultado final de esto? Dios condenó. Dios no le gustó, Dios desaprobó esa adoración de los géneros paganos seculares de Egipto con letra de Jehová, con letra de Elohim, unificada. Dios entonces dice: rompo mi pacto. Y por eso se rompen las tablas de piedra en sinónimo de que Dios había roto el pacto con el pueblo de Israel. Cuando tu ministerio musical, solista, dúo, cuarteto, trío, unifica los géneros seculares del mundo, como en la historia de Egipto, y aunque tenga letra de Dios de la Biblia de Elena de White, Dios rompe el pacto contigo. Dios dice: está lejos de mí. Dios dice: no es esa forma correcta de adorar. Y cuando llega Moisés allí abajo, después feliz de tener las tablas de piedra, entonces Moisés se encuentra con la terrible noticia y la terrible suceso. Dice Patriarcas y Profetas que ellos estaban bailando alrededor del becerro de oro, que estaban cantando, que le estaban cantando a Dios con géneros seculares, pero que también estaban haciendo orgías. Quiere decir que tenían relaciones sexuales alrededor del becerro de oro. Mientras cantaban alabanzas, estaban fornicando, estaban adulterando. Y cuando Moisés llega y encuentra esta escena, se pone triste y comienza a evaluar uno por uno las tribus a ver qué es lo que estaba pasando. Y se encontró que la tribu de Rubén estaba adorando el becerro de oro. Se encontró que la tribu de Simeón, de Judá, estaban adorando el becerro de oro. Pero también encontró que la tribu de Dan, de Neftalí y de Gad estaban allí fornicando delante del becerro de oro. 6 tribus de las 12, el 50% de las tribus de Israel estaban adorando el becerro de oro, estaban adorando de forma falsa. Y dice Moisés: ¿será que no ninguna se va a salvar? Ya el 50% estaba comprometida. Así que Moisés sigue buscando las tribus y se encuentra que la tribu de Zabulón también estaba adorando. La tribu de José, que representaba eventualmente por los hijos de Manasés y Efraín. Encontró también la tribu número 9. Benjamín está adorando el becerro de oro. La tribu de Aser y la tribu de Isaacar. Y Moisés se coge su rostro, se entristece, se enoja y pasan por su corazón 1001 cosas. Y encuentra que 12 tribus estaban adorando el becerro de oro, cantando de una forma pagana, aunque tenía letra de Jehová, de Elohim. Qué triste situación en ese momento para Moisés y también para el pueblo, y sobre todo para Dios, que creó a los seres humanos y creó al pueblo de Israel. En ese instante Moisés comienza a decir: ¿y la tribu número 12? ¿Y dónde está la tribu número 12? Y empieza a buscar a un lado, empieza a buscar al otro, y en un rincón de ese sitio donde estaba el pueblo de Israel se encuentra que había una tribu que estaba de rodillas allí orando. Estaba una tribu fiel y les pregunta: bueno, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo? Y ellos entonces les responden. Patriarcas y Profetas, página 327, y dice: algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. ¡Wow!
Había un pueblo especial, había una tribu especial que no se había contaminado. Y entonces ellos le comentaron: Moisés, nosotros dijimos no, así no se canta, así no se adora. Acabamos de escuchar los mandamientos, eso no es así. Y en el alboroto los mataron a algunos por no obedecer la forma falsa de adorar. Quiero decirte, querido músico, querido adorador, no nos dejemos llevar por las masas, no nos dejemos dejar llevar por la mayoría. No es que aquel lo hace, es que este músico lo hace, es que la mayoría lo hace. No es la mayoría ni la minoría, es lo que dice el escrito está. Por eso quiero invitarte que aunque te maten, que aunque tu vida corra en riesgo, ojalá que no pase, ¿cierto? Pero entonces debemos permanecer fieles a la voluntad de Dios, fieles a la correcta adoración. El pueblo de los levitas, que era la tribu que estamos hablando acá, ellos dijeron: pero es que 11 tribus están adorando mal. ¿Será que nosotros estamos mal y ellos 11 están bien? Pero es que más del 90% están adorando de forma falsa. ¿Y será que ellos están bien y nosotros estamos mal? Muchas veces nos hemos preguntado eso. Me encontraba en un evento a nivel mundial de nuestra amada Iglesia Adventista. Y en ese sector, aunque al principio empezaron las alabanzas de una forma muy linda, de una forma muy santa, muy reverente, a medida que iba avanzando ese evento a nivel mundial con más de 13,000 personas de más de 30 países, empezó a subir el nivel de la música y ya empecé a escuchar una música que se parecía más al mundo que realmente una música distinta como adventistas del séptimo día. Yo estaba con mi novia, ahora mi esposa, y mi esposa estaba contenta alabando, alzando las manos y con esa música, pero yo sentía en mi corazón que no era así. Y yo miré los más de 13,000 personas que estaban allí cantando y dije: ¿será que ellos están en lo correcto y yo estaré erróneo? ¿O será que yo esté equivocado y ellos están bien? Así que no me aguanté más. Y mi esposa dijo: ¿por qué, mi novia? ¿Por qué te sales? Esto está bueno. Así que me salí. Pero cuando me salí del auditorio, habían chicos de Perú, de Panamá, de México, de El Salvador, de Guatemala, que estaban afuera también. Y me decían: no es la forma de adorar. No me siento muy bien, no es esta la forma. Y no digo esto para señalar a nuestra iglesia, porque si estamos haciendo este material es porque amamos la iglesia y estamos dando soluciones para nuestra iglesia, pero también si queremos ser sinceros y sanar, debemos hacer una radiografía qué está bien y qué no está bien en nuestra amada iglesia. Y como lo vamos a notar ahorita, la posición mundial de la iglesia es algo muy interesante que vamos a ver. Así que me encontré con esos chicos de varios países y podemos notar de que a veces nuestro corazón se siente tan bien como el pueblo de los levitas. Y quiero decirte que el manual de iglesia, con la revisión que le hicieron el año pasado en el quinquenio en los Estados Unidos, tiene unos textos bien interesantes que tienen concordancia con lo que estamos estudiando en este punto. Dice el manual de iglesia, edición 2022, página 98. Selección de los directores o coordinadores de música. La iglesia debe tener mucho cuidado con la selección de directores de música, eligiendo únicamente a personas completamente consagradas y proporcionar música apropiada para todos los cultos de adoración de la iglesia y sus reuniones. Nunca debiera introducirse en nuestros cultos de música secular ni de naturaleza, leo otra vez, nunca debiera introducirse en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable. Es decir, la iglesia a nivel mundial, se han reunido los eruditos de la iglesia, las personas que nosotros hemos delegado, los pastores por el cual han votado en las elecciones y ellos revisaron el manual de iglesia y las directivas a nivel mundial están de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos dicen ahí en el manual actualizado 2022, no introducir en nuestros cultos música secular ni de naturaleza cuestionable. La iglesia a nivel mundial está de acuerdo que la música del mundo, los ritmos seculares no deben entrar en nuestra iglesia por más de que tenga letra de Dios. Es decir, están de acuerdo con Éxodo 32 y con los deseos de Dios también en el Antiguo Testamento. Pero escuché en una ocasión a un líder que expresaba y decía: no hablemos de géneros musicales, no hablemos de estilo, eso no es de Dios, eso hace conflicto, eso hace división, eso no es bueno hablar de géneros musicales. Bueno,
Quiero mostrarte lo que dice también el Manual de Iglesia 2022, página 164. Debe ejercerse gran cuidado con la elección de música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. Debemos evitar cualquier composición musical que participe en naturaleza del jazz, el rock u otras formas híbridas semejantes, así como todas las expresiones del lenguaje que aluden a sentimientos insustanciales o triviales. ¿Será que no podemos hablar de géneros en la iglesia? ¿Será pecado? ¿Será que se crea división? Entonces viene la pregunta, o como líderes que se promocionan de que no hablemos de que este género se puede, este no, ellos están en lo correcto, o la asociación general y los representantes de la iglesia adventista a nivel mundial están en lo correcto. Porque una de las dos partes está mal. Porque el manual de iglesia con sus eruditos y en su revisión habla acerca de prohibición de géneros musicales, no jazz, no rock, y dice ahí, ni formas híbridas semejantes. Sabemos los que trabajan con agricultura que algo híbrido es una unión, es una amalgama, es decir, otros géneros tales como reggaetón, salsa y merengue, rock, vallenato, mariachi, ranchera, pop, balada, urbano, hip hop, rap, rock and roll, country, techno, electrónica, metal, heavy metal y otros géneros paganos no pueden entrar a nuestra iglesia por más de que tenga letra de Dios. No es el profe César el que lo está diciendo, no lo tomen a personal, no soy yo. Y tampoco me gusta nombrar nombre de cantante ni grupos y demás porque Dios no me ha llamado a eso, pero Dios sí nos ha llamado a ponerle el ojo, la lupa, a revisar el fruto, que es la música, eso sí nos ha llamado Dios. Y alguien podrá decir, profe, ¿por qué no dice nombres y personas? No, Dios no me ha llamado a eso y tampoco te ha llamado a ti. Y curiosamente he escuchado grupos musicales que sacan 10 canciones. Y cuando analizo yo las 10 canciones de acuerdo a lo que el Señor me ha permitido, encuentro que 5 canciones, si están coherentes, no tienen ritmo secular. Y las otras 5 canciones sí tienen estilo secular. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Desecho ese cantante, ese dúo, ese cuarteto, ese trío? No. Simplemente escucho las 5 canciones de esa agrupación que no tienen estilo secular. Nada tiene que ver con la persona, nada tiene que ver con el título, con el nombre de la agrupación. No encasillemos a los grupos, no condenemos a los grupos, no. Simplemente pongámosle la lupa al fruto. Y yo escucho entonces de esas canciones, de esa agrupación, las 5 canciones que no tienen estilo secular. Así de sencillo es para no irnos a un extremo ni irnos al otro. El manual de iglesia es claro. La posición de la iglesia a nivel mundial es claro. No música secular en nuestra iglesia. Así que, aunque en algunos sectores a nivel mundial se levanten agrupaciones, movimientos que implementen en los géneros seculares, pero con letra de Dios, no significa que la iglesia, que nuestra amada iglesia a nivel mundial esté de acuerdo con eso. El pueblo de Israel encontró allí que 11 tribus estaban fallando, pero que una permaneció fiel. Patriarcas y Profetas, página 294. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Damos honra y gloria a Dios, porque en la antigüedad y a través de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento siempre han habido personas fieles ante Dios. Siempre han habido personas y grupos que dicen, aquí nos matan, aquí sufrimos, aquí nos crucifican, pero permanecemos fieles a las cosas del Señor. ¿No decimos amén? Escribe ahí en el chat, comenta, yo quiero ser un levita moderno. Escribe ahí en el chat, yo quiero ser fiel a Dios aunque nos maten. Escribe allí en los comentarios, yo quiero ser un levita que permanezca fiel ante el Señor y hacer una correcta adoración. Conservar nuestra adoración fiel por encima de las mayorías, por encima de todas las cosas. En ese instante Dios se pone muy triste, condenó y castigó a las 11 tribus que adoraron el becerro de oro, con música secular, pero con letra de Elohim, de Jehová. Y a la tribu fiel, al pueblo levita, le da un encargo, le da un premio, lo felicita y le da algo especial. Dice Números 1, 48 al 43 y Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Porque el Señor había hablado a Moisés diciendo, solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo.
Es decir, Dios premia a la tribu fiel, Dios premia a la tribu que no desobedeció la ley de Dios. Recordemos que desde el cielo y aquí en la tierra, lo que hemos estudiado, el enemigo de las almas está ensanchado. Su objetivo es anular la ley de Dios, romper la ley de Dios. Eso es su objetivo. Y utiliza la música, los jóvenes, los clubes, cualquier cosa, con tal de dividir a la iglesia y ponerla en contra y afectar sus mandamientos. Desde ese punto de vista, Dios premia a la tribu de Leví y los pone como trabajadores del tabernáculo, del templo terrenal. Pero no solamente eso, sino que en Números también 48, 43, 53 y Primera de Crónicas 16 al 6 dice: y designó a algunos levitas ministros delante del arca del Señor para que celebraran, alabaran al Señor con instrumentos musicales. Es decir, a la tribu que no se contaminó, a la tribu fiel, a la tribu que honró su santo nombre, como premio le dio a dirigir y conmemoró, creó el ministerio musical en la tierra. Qué lindo principio que nos da Dios en este día. A la tribu fiel, al que obedeció, Dios le dio a dirigir la música y la inauguración en el planeta Tierra. Queridos músicos que me escuchan, los más consagrados en la iglesia deberían ser los músicos. Los que más oran deberíamos ser nosotros los músicos. Si el predicador no está, nosotros deberíamos tener la capacidad de predicar. Profe César, pero es que yo no tengo el don de predicar. Bueno, si no tienes el don de predicar, por lo menos en la lección de escuela sabática, si puedes comentar, si puedes dirigir, si puedes ayudar. Pero a veces podemos encontrar un joven que viene para el momento de alabanza o la ofrenda musical y se le dice: ¿tú puedes tener la lección? Ay, no, yo no estudié, yo no sé de eso, yo solamente vengo a cantar. No, ese no es el principio. Porque el resultado de cantar es porque hay un proceso espiritual con Dios. Como músicos debemos estudiar la lección. Y si no dirigimos la lección, por lo menos comentar la lección de escuela sabática. Debemos tener la capacidad de predicar. Y si no tienes la capacidad de predicar, por lo menos de aportar. Debemos dar estudios bíblicos. No, pero es que yo no tengo el don de dar estudios bíblicos. Quiero decirte que dar estudios bíblicos no es un don. Es una actitud, es una disposición. Eso no tenemos que tener una capacidad suprema. Es más bien una excusa que tenemos como músicos. No, yo no doy estudios bíblicos, pero te tengo la solución. Si tú crees que no tienes el don de dar estudios bíblicos, pues entonces ve con el laico, con el pastor, con el anciano y acompáñalo. Así que el anciano, el laico, da el estudio bíblico y tú, como eres músico y eso sí tienes el don, sacas tu guitarra, sacas el piano, sacas tu bafle, y cuando al inicio puedes cantar y al final, cuando está en la parte de resolución, al terminar, puedes también alabar y ser parte del estudio bíblico. No hay excusa, querido músico, para que seamos los levitas modernos. No hay excusa para que seamos ese pueblo de músicos consagrados que Dios quiere que seamos. Los más consagrados de la iglesia, por encima de todos los departamentos e inclusive del pastor, deberíamos ser los músicos de cada iglesia. Porque en la antigüedad, el pueblo más consagrado era el pueblo levita, los músicos en esa época. Así que Dios en ese instante crea el ministerio musical en la tierra y poco a poco el Señor fue perfeccionando. Ya llegamos a la época de David en Primera de Crónicas 25. Para el ministerio musical, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpa, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. Y continúa diciendo: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalo, salterio, arpa para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Versículo 7. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los actos, fue 288. Hoy día, apreciado orador y músico, tú y yo podemos ser unos levitas modernos, consagrados a Dios, entregados a su obra. Sí es posible, los más consagrados de la iglesia deberíamos ser nosotros los músicos. Y pasamos a nuestra penúltima sección, la número 4, cualidades de un ministro y ministerio musical.
A la luz de la Biblia, Pablo le da a Timoteo 7 características que definen un ministerio, un ministro. Y nosotros lo vamos a aplicar al ministerio musical porque casa, porque es correcto esa interpretación. Primero, cualidad, mayordomo. Un ministro musical, un ministerio musical debe ser un mayordomo, como lo habíamos mencionado. Un mayordomo es aquel que se le da las llaves de la casa, es aquel que está a cargo de la casa, es aquel que el dueño de la casa le confía toda su casa, aunque ese mayordomo no sea el dueño, tiene que actuar igual o mejor que el dueño para cuando venga el dueño, entonces poderle dar allí cuentas de todo. Un ministro musical, un ministerio musical debe ser algo igual. Dios nos ha entregado el don, las llaves del don de la música, del canto, de los instrumentos. Y cada día debemos responder a Dios por las almas, por nuestro comportamiento, por la buena música, porque Dios nos va a juzgar por lo que cantemos y por lo que dejemos de cantar. En algunas ocasiones ha habido la tentación de que nos digan, Ministerio Chofar, necesitamos que vayan a el campo, hay 10, 15, 20 abuelos, canten. Pero también nos dicen, no vayan allí lejos, fuera del país y canten. Y uno puede tener la sensación, no, donde los abuelos al campo no voy, pero al exterior sí. Hermanos, quiero decirte que el Espíritu Santo es el mismo. No importa dónde estemos, tengamos un espíritu humilde y respondamos a Dios. Si vamos al campo, si vamos a Europa, a Estados Unidos, a un pueblito pequeño, el Espíritu Santo es el mismo y debemos acudir con humildad y con el mismo compromiso. Porque un día vendrá el Señor Jesús, día por día Él nos pide cuentas, pero un día vendrá el Señor Jesús y nos va a decir, mayordomo, préstame las llaves, voy a revisar la casa. Es decir, voy a revisar tu ministerio musical y cómo se encuentra. Siguiente. Un ministro y ministerio musical debe ser como un soldado. Los soldados tienen una característica bien interesante. Primero, son esforzados, son animosos. Como ministros musicales, ministerios musicales, debemos tener ese ánimo, esa alegría. Segundo, el soldado trabaja en equipo. Normalmente no se ve un soldado solo por ahí combatiendo con un ejército, no. Los soldados andan en equipo, se fortalecen, a veces se dividen, pero trabajando en el mismo fin. Tú vas a atacar por la parte izquierda, nosotros atacamos por la izquierda, nos unimos finalmente y conseguimos el mismo objetivo. Con tristeza he visto algunos ministerios, dúos, cuartetos, solistas, que no invitan a otros ministerios. Si yo tengo un cuarteto, no invito a otro cuarteto porque es mejor que yo, porque es menor que yo. No nos gusta integrarnos. Y debemos ser humildes, queridos músicos, y comprender de que hay pianistas, instrumentistas, cantantes que son mejores que nosotros. Y debemos decírselos a ellos. Cuarteto, como ustedes cantan de bien, son mejores que nosotros. Hemos aprendido de ustedes. Pero nos falta mucha humildad, nos falta trabajar mucho en equipo. En tu ciudad, en tu barrio, donde estés, en tu asociación, invita a otros grupos musicales. Hazlos sentir bien a ellos, hazlos sentir que has aprendido de ellos y realmente cumpliremos el objetivo de que tiene un ministerio musical que servir. Porque el soldado trabaja en equipo. El soldado recibe directrices, el soldado se prepara, así como los músicos nos debemos preparar en todo sentido, en especial en lo espiritual. Tercera característica, el ministro musical, los ministerios musicales, el hombre que dirige la música debe ser como un atleta. Y quiero traerles a colación la historia de Gianmarco Tamberi. Gianmarco Tamberi, en la época del 2015, era el campeón mundial de atletismo en los campeonatos en todo el planeta. Y se acercaba el campeonato de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Si él era el campeón mundial, ganaba todas las competencias de atletismo que hacían, lo más probable es que fuera a ganar la medalla de oro en Río de Janeiro en el 2016. Pero lastimosamente su pierna recibió un desgarre profundo, su músculo se rompió y lastimosamente con todo el ánimo de ganar allí la medalla de oro no pudo ir. Así que este hombre se siguió preparando con mucha tristeza y se preparó 2017, 2018, 2020, llegó la pandemia, así que tuvo que esperar un año más y entonces llegó Tokio, los Juegos Olímpicos 2021. Y aquí Gianmarco Tamberi comenzó a competir allí en salto alto y quiero decirte que ganó la competencia. Pero lo más curioso no fue que ganó, sino que cuando ganó, él sacó no sé de dónde un yeso,
un yeso de este tamaño que tenía allí marcado Río con una X y Tokio sin la X. Esto significaba que desde que él se lastimó la pierna y tuvieron que ponerle ese yeso, él guardó ese yeso y cuando ganó sacó ese yeso como en sinónimo de victoria. Lo he logrado, lo he conseguido. Quiero decirte que así son los atletas, persistentes, constantes a pesar de las dificultades. Tu ministerio musical, tu ministro musical que me escucha, debemos ser constantes, debemos ser activos, debemos ser perseverantes. A veces cantamos y nos desafinamos, toca seguir practicando. A veces nos invitan a otro lugar, amén. A veces después no nos invitan. A veces pasan circunstancias que nos preguntamos por qué. A veces queremos comprar un sonido para alabar el nombre de Dios y no lo conseguimos. A veces sí, debemos perseverar como el atleta. Y cuando venga Cristo Jesús, no cogeremos allí el yeso de Gianmarco, sino por el contrario recibiremos la corona de victoria por ser verdaderos adoradores. Quiero decirte que cada ministerio musical debe ser, como le dice allí Pablo a Timoteo, como un atleta. Cuarta característica, en los ministerios musicales el ministro musical debe ser como un labrador, es decir, como un agricultor. Este servidor está muy felizmente casado con la profesora Lina María Rodríguez Perdomo, mi esposita, licenciada en inglés, el cual amo, apoya mi ministerio es una bendición a raíz de mi esposa, porque recordemos que el esposo o la esposa ayuda en el camino de salvación o ayuda también en el camino de perdición, pero soy bendecido por tener una esposa tan bella y tan linda que apoya mi ministerio y me ama también y ama a Dios. Cuando nosotros éramos novios, llevábamos un año de novios y queríamos casarnos al año siguiente. Así que faltando un año para el matrimonio, dijimos con mi novia en ese entonces, pues vamos a sembrar. Ella es profesora, yo soy músico, pero hemos visto como que la agricultura da dinero, pues vamos a sembrar. Así que pedimos por allí consejos, conseguimos cosas y sembramos una papayera. Así que ese año fue increíble, porque yo trabajaba en el colegio adventista, así que tenía que estar a las 5:55 de la mañana, salía a la 1:30 de la tarde, de 1:30 a 2 de la tarde almorzaba y arrancaba para la finca. Sobre las 3 de la tarde empezaba yo a trabajar, a porcar, hasta las 7 de la noche y regresaba nuevamente a mi localidad. Así era todos los días. Este servidor nunca había cogido una pala, un asadón, una fumigadora, pero por amor al matrimonio y con ese objetivo pues de tener los recursos para casarnos, pues estaba el ánimo. Sábados por la noche. El descanso de Semana Santa, mitad de año, semana otoñal, todo le invertimos a esa papayera. Vendimos la moto, sacamos ahorros, sacamos un préstamo, hicimos allí. La papayera estaba linda, estaba bonita. Y tiempo después pasaron los meses y faltando un mes para el matrimonio, la papayera se murió. Algunos dicen que era una señal para no casarnos, pero más que una señal, era una tristeza para mí comprender eso. Pero cuando faltaba un mes para el matrimonio, yo decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Primero, el matrimonio se hizo igual o mejor que si hubiéramos vendido todo el producto de la papaya. Dios nos bendijo de forma increíble y aprobó allí el matrimonio. Pero también Dios me enseñó que no es con los métodos humanos, sino con los métodos de Dios. Y les confieso, aquí entrenó, ya que estamos en confianza, ¿no? Mientras yo sembraba esa papayera, aunque yo era músico, yo pensaba en unos amigos que eran también papayeros, que tenían camioneta, que ganaban dinero. Y mientras sembraba la papayera, yo me imaginaba ya en esa camioneta 4x4, último modelo. Ya no estaba pensando en el ministerio musical, ya no estaba pensando en hacer coro, ya hasta no estaba pensando en servir a Dios. O me excusaba diciendo, no, yo cuando gane harto dinero con la papayera sigo sirviendo a Dios, pero dejo la música. Así que Dios tuvo que darme un apretón de manos allí, exhortarme para que comprendiera la situación. El ministro musical, los ministerios musicales deben ser como los labradores, como los agricultores. No me pidan a mí consejos de agricultura, pídeselo a otro. Pero aprendí muchas cosas. El agricultor es de experiencia, es de constancia, es de trabajar constantemente. El labrador tiene que estar al sol y al agua. Esto nos quiere decir de que nosotros debemos esforzarnos. No es fácil en la vida. Pero también a veces mientras cultivaba la matica, la papaya, yo le echaba el abono, era constante,
estaba ahí, ella iba creciendo, creciendo, y de un momento a otro llegaban las hormigas y se la comía. Y todo lo que yo estaba haciendo se perdía, pero me decían, no, échele este abono, y al día siguiente está igual o mejor la mata. Unas circunstancias tremendas. De igual manera, como músicos, van a haber situaciones difíciles, pero abona con el Espíritu Santo, abona con la oración, abona con el servicio a otros, y tu ministerio prosperará y dará frutos para honra y gloria de Dios. Punto número 5, cualidad número 5. El ministro musical, la obra del ministerio musical es como un obrero, como un constructor, como un maestro de construcción. Quiero decirte que cuando el maestro de construcción va a poner un ladrillo en la casa, él ya sabe cómo va a terminar. Hay unos planos, el cual el maestro no empieza a echar una pared sin saber qué después va a hacer más adelante. De la misma manera, tú tienes que organizar tu ministerio musical. Si tú tienes un cuarteto, tú ya tienes que saber dónde quieres ir, dónde quieres llegar. Debes tener una misión, una visión, unos objetivos. Y este es el seminario número 5. Cómo formar, crear o complementar un ministerio musical. No te pierdas ese seminario, que es un seminario encantador, es un seminario formativo de cómo tener una cosmovisión y organizar más nuestro ministerio musical. Así que el obrero, el maestro de construcción, antes de poner un ladrillo, él ya sabe cómo va a terminar allí su obra. Debemos ser más organizados como músicos, debemos ser más específicos y sistemáticos en la obra que hacemos. Debemos también tener estética en lo que hacemos, bien uniformaditos, bien peinaditos, bien organizaditos, que nuestra indumentaria, como se maquilla, que todo el peinado no desvíe la atención a otras personas o al ser humano, sino por el contrario, pueda ser prudente, pueda ser una vestimenta honrosa, el cual estéticamente pueda honrar a Dios. El obrero es estético, él hace una casa con una forma linda allí para la construcción que se le pide. Él trabaja con responsabilidad y también volvemos a decir lo mismo, trabaja en equipo. El maestro de construcción no llega aquí a mezclar, a echar agua, a pintar, a resanar. No, él tiene un equipo de trabajo y tiene que confiar en ese equipo de trabajo, pero también estar pendiente de ellos y asesorarles. El maestro de construcción no dice, hágame en esa pared y se va y vuelve después. No, él dice, hágame en esa pared, pero está ahí pendiente, está constante, está ahí ayudándoles a ellos. Por eso quiere decirte que el músico debe también trabajar en equipo, pedir consejos a otros y también enseñar y aprender de los demás. Punto número 6, cualidades de un ministro musical, de un ministerio. Y es una de las que más me gusta, pero no es la que más me gusta. La que más me gusta es la número 7, que ya vamos para allá. Número 6, el ministerio musical debe ser como un utensilio, es decir, como una vasija, es decir, como un vaso. Somos vasijas donde la deidad derrama sus bendiciones para compartirla con otros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quiere derramar bendiciones sobre ti, sobre ese utensilio que es tu ministerio, para compartir con otros. Pero a veces nuestras vasijas están deterioradas, están desorejadas, están rotas y se filtra allí por nuestro pecar. Debemos consagrarnos a Dios, decirle, Señor, perdóname, Señor, edifícame, Señor, renuévame, para que cuando tu Espíritu Santo me tome, desemboque en mi vasija, en mi ministerio, pueda ser de resultado positivo para otras personas. Y que Dios sea de bendición para ti y también sea bendición para otras personas. Última cualidad, el ministro musical, el ministerio musical debe ser como un siervo. Y aquí podemos hablar de mucho, no siervo con C el animal, sino siervo con S. Lo que significa un ministerio es servicio, y por eso una de las cualidades que menciona allí Pablo es que nuestro ministerio debe ser como un siervo. Y quiero decirte que podemos hablar aquí de definiciones de aquí para allá, pero la mayor definición que podemos encontrar es en el mayor servidor de la historia, Cristo Jesús. Quiero decirte que cuando estaban en la Santa Cena por desarrollar y hacer el lavamiento de los pies, pasó uno de los actos de servicio más grandes en la historia. Todos los discípulos se veían allí. ¿Quién iba a lavar los pies a quién? Así que Jesús, al ver que no había humildad en los demás, se puso de pie y lavó los pies de los discípulos. Así que el deseado de toda la gente dice, Jesús fue siervo de sus siervos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita!
Él sirvió a los que le tenían que servir a Él. Como músicos a veces somos egoístas, engreídos, orgullosos y no nos gusta servir, no nos gusta elogiar a otra persona que es mejor que nosotros, no nos gusta decir, hey, ven, enséñame cómo se toca ese acorde, porque a veces tenemos orgullo en nuestro corazón o no nos queremos sentir menos. Pero Jesús no le importó y fue siervo de sus siervos. Así que te quiero decir que si tú sabes tocar un instrumento, cantar, cuando veas a un niño, ayúdale. Cuando veas a alguien que está pensando, ayúdale. Recuerda cuando tú empezaste, cuando empezamos, yo duré un mes para tocar un himno. Y cuando toqué ese himno, Señor mi Dios, me puse feliz y contento. Pero después dije, ¿y los otros 516, a qué horas entonces me los aprendo? 512 en esa época calendario anterior. Así que queridos hermanos, queridos líderes músicos que me escuchan, nuestro mayor ejemplo de ministerio, nuestro mayor ejemplo de servicio es Cristo Jesús. Si quieren realmente tener un buen ministerio musical, vean a Cristo. Si quieren realmente cumplir el objetivo de servir, vean a Cristo. Cristo fue siervo de sus siervos, se humilló ante las personas que se tenían que humillar con Él. Y quiero terminar con la sección número 5. Cualidades necesarias para ejercer un ministerio musical. Primero, tener madurez. Las personas en el pueblo de Israel, en Primera de Crónicas 23, 3 al 5, tenían madurez para hacerlo. Debemos estudiar, debemos tener una madurez física, una madurez espiritual para liderar. Porque a veces vienen las oportunidades, pero la perdemos por falta de madurez. Que un comentario, que esto llegó, pidámosle al Señor madurez para llevar las cosas. Segundo punto, profesionalismo. Según Primera de Crónicas 15, 22, los músicos en la época del pueblo de Israel tenían que estudiar. Queridos músicos, no paren de estudiar. Miren en internet tantas clases gratuitas que hay. Y si Dios te da un recurso económico, pues paga clases de piano, instrumento, vocal, pero no paremos de estudiar, porque el Señor nos invita a ser más profesionales cada día. Nuestros talentos, si tenemos uno, debemos multiplicarlo, 3, 4, 5, debemos ser más profesionales. Y quiero decirte que como ministerio musical no solamente damos seminarios y solamente cantamos tampoco, sino también educamos a la iglesia. Allí en la imagen te va a salir cómo hay más de 30 clases gratuitas que el Ministerio Chofar publica para que la iglesia se pueda educar. La gran mayoría de ciudades y pueblos en el mundo no tienen profesor de música adventista. Y a veces estamos peleando que esto sí se puede, que esto no se puede, que esto, que aquello, pero debemos preocuparnos por educar a la iglesia y ser parte de la solución más que del problema. Por eso pueden buscar allí en Ministerio Chofar Colombia y pueden buscar la lista de creados para adorar, educación musical, y van a encontrar muchas clases de guitarra, de flauta, de ukelele, de piano, de forma gratuita para que nos eduquemos y ser parte de la solución. Tercer punto, debe tener disposición de tiempo. Si tú quieres servir a Dios, una de las cualidades necesarias que el pueblo de Israel tenía para con sus músicos es que debía tener tiempo, invertir tiempo para cumplir los objetivos. No que yo con el coro ensayo una vez al mes y nos presentamos. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Es mejor acabar con el coro y no hacer nada que hacer algo mediocre para el Señor. Por eso debemos dedicar tiempo allí con base a Primera de Crónicas 23:30 y 9:33. Cuarto punto, ser organizados. Primera de Crónicas 25:8, 15:27 dice que ese principio rige al cielo. Por eso los ministerios deben ser muy organizados y ese es el punto que vamos a ver en el siguiente video. Y último punto, para terminar. El pueblo de Israel tenía una cualidad con sus músicos y era, según Primera de Crónicas 15, 12 al 14, la espiritualidad, la necesidad de comunicarnos diario con Dios. Quiero decirte que la base principal de un músico es la espiritualidad. Y como ya te lo dije en un video anterior, el primer canto, el primer concierto, la primera presentación del cuarteto no es en el culto divino, ni en la iglesia, ni en el concierto público, sino es en la madrugada de rodillas con Dios. Cántale a Dios en la madrugada, conéctate a Dios en la madrugada de rodillas, cántale esa ofrenda musical, cántale ese himno, cántale esa canción que tienes preparada para los demás, para que ya puedas estar preparado mejor para servir a otros. No podemos dar de lo que no tenemos.
Y dice el libro de Hechos y también Hechos de los Apóstoles, página 233. En el tiempo de la visita de Pablo a Éfeso, había en la ciudad algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, quienes, al ver las maravillosas obras hechas por él, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fue hecha una prueba por 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes. Al hallar a un hombre poseído por un demonio, le dijeron: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y señoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! Que no nos pase que cuando cantemos, que cuando entonemos un canto, que cuando cantemos instrumentos, el Señor diga: yo no te conozco. Yo no te conozco, sino por el contrario, nuestra relación íntima con Dios, nuestra consagración a través del estudio de su palabra, a través de la oración, del servicio, por el contrario, el Señor pueda recibir esa adoración, esa ofrenda musical y diga: sí os conozco, venid hacedores del bien. Dios te bendiga, querido adorador, hermano, niño que nos ha acompañado en este día, en esta conferencia especial. Oremos. Padre, que te encuentras en el espectacular cielo, gracias te damos por abrir tu palabra y por estudiar un poco más acerca de tus pensamientos, de tu creación. Ministerio musical es una idea de Dios, no es una idea humana, ni de un músico, ni de un administrador, ni de un pastor, sino se creó en la magnificencia y unisapiencia de la mente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ayúdanos, Padre Celestial, a copiar estas 5 ideas, estos 5 estudios para hacer mejor nuestro ministerio musical y honrarte y glorificarte por la eternidad, comenzando desde la tierra. En Cristo Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarnos en este 4º tema y les invitamos para que continúen con el siguiente video bajo el título: el seminario número 5, cómo formar, gestionar o complementar un ministerio musical. Porque reavivamiento y reforma también es música.